¿Cómo les va? Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Hola Ismael, ¿cómo vas? Hola Ana Muy bien, Lucía. gracias. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. A ver, como ustedes van a moderar el espacio, les aviso desde ahorita. Hace un rato estábamos en un evento con unos chicos del D2L y se metieron como 8 hackers a la reunión. Fue terrible, nos tocó cancelar la reunión. ¿Ya? Y, es decir, y que está supeditado al código de honor y convivencia, entonces cualquier situación que ocurra dentro de este espacio puede ser susceptible a un proceso en el decanato de estudiantes. Esto solo como un pequeño recordatorio. Entonces, hemos venido el día de hoy para aprender, si ustedes quieren, entonces creo que es importante tomar en consideración estos elementos. Y yo creo que podemos decir, ¿empezamos, les parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Buenísimo. Entonces, sí, no sé si la Andrea ya se... Andrea, ¿quieres dar algunas palabras tú de inicio o quieres que empiece yo? Si me das 2 minutos, literalmente ya me instalo bien y ahí comenzamos. Solo les pido 2 minutos más. Ya, de una. Entonces esperemos 2 minutitos. Dragones, a este espacio creado, como dijo Flavio, por el Decanato de Estudiantes y por el GOBE. Hemos coordinado y aunado todos los esfuerzos para hacer este evento nuestro primero y muchos otros posibles. Es un grato placer trabajar con este equipo maravilloso y para esta ocasión contamos con un equipo especial porque inauguramos este año una nueva serie monográfica. Para quienes no nos conocen, yo soy la directora de USFQ Press, es la casa editorial de la Universidad San Francisco. Manejamos 3 líneas actualmente: libros, revistas y series monográficas. Y la serie monográfica que inauguramos se llama Ánima y está dedicada a las humanidades, filosofía, historia, literatura, artes. Y bueno, nos da mucha emoción porque faltaba algo así, ¿no? Del COSISO, porque tenemos otras revistas y publicaciones seriadas de los diferentes colegios, pero faltaba algo así, ¿no? Y lo especial y lo bonito de todas estas publicaciones seriadas es que precisamente abarcan diferentes áreas de conocimiento y presentan textos realmente únicos en el mercado local, precisamente por el paraguas de las artes liberales que nos ampara a todos y nos permite publicar trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios. Entonces eso es lo hermoso de publicar prácticamente no solo artículos, sino libros. Y el día de hoy nos acompaña Ismael, que prácticamente con su equipo generó esta iniciativa para esta publicación, así que espérense a lo que viene. Les invito a seguirles al equipo de Ánima en redes, a estar pendiente de lo que van a hacer, porque el trabajo que están preparando realmente nos tiene, al menos a mí me tiene muy, muy emocionada y muy ilusionada también. Entonces, eso, el día de hoy, no sé si vieron el chat todos, me parece que todos accedieron al chat, ¿no es cierto, Flavio? Me parece que sí. Sí, ajá, Ya. todos los chicos estaban ahí como conectados. Perfecto. Vale, el día de hoy nos acompaña Ismael Guerrero y Lucía Granizo. Vamos a tratar temas, consejos prácticos, ¿no? Esto no es un workshop como tal, sino lo interesante de esta sesión es que de la mano y de la voz principal de los estudiantes ustedes van a escuchar, adquirir cierto conocimiento de consejos, de no solo consejos, tips, y también algunas herramientas y estrategias para que ustedes puedan sobrevivir a lo largo de sus carreras el tema de la escritura, ¿no? Que a veces puede ser un poco cansona, más aún si es académica, pero les cuento que es un mundo fascinante. El proyecto editorial para nosotros, como siempre lo he dicho, va de la mano de un proyecto también de fomento a la lectura y de mejora de la escritura, entonces por eso prácticamente ese es lo que nos motivó a todos a crear este maravilloso espacio. Espero que hayan visto como las publicaciones un poco. Bueno, saben que Isma no solo es líder de Ánima, sino también estudió Relaciones Internacionales en la universidad, ¿no? Fue editor en jefe del volumen, Isma, corrígeme si me equivoco, volumen 5, ¿no es cierto? 5, sí. De otra revista que tenemos que también lo gestionan estudiantes de Relaciones Internacionales, se llama El Outsider, que también
tiene una gestión bastante activa y a mi gusto lo hacen muy bien los chicos. Y bueno, ahorita es editor en jefe de esta nueva serie monográfica que la esperamos con mucha ilusión. Y Lucía, si estás por ahí también, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por preparar todo el material para nuestra primera sesión, nuestro primer taller de Survival Kit. Gracias. Bueno, qué gustazo tenerte aquí. Bueno, Lucía estudia artes liberales con especialización en humanidades en la universidad, por supuesto. Fue ponente en Trompo. Para quienes no saben quién es Trompo, bueno, ¿qué es Trompo en realidad? Es prácticamente un evento espectacular que gira en torno a la literatura infantil. Y la edición anterior realmente tuvimos, bueno, invitados como Ana Galarrón, ay, se me va el apellido, Ana, la española, Ana... Me parece que es Ana Galarrón. Eso, Ana Galarrón, sí, efectivamente, que nos habló del libro álbum y realmente fueron días espectaculares. Y ojalá se pueda llevar a cabo la segunda edición de Trompo este año. Yo creo que sí. Y bueno, también es ahora editora asociada de literatura en esta serie monográfica, así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Lucía, Isma, gracias nuevamente por aceptar esta invitación y mil disculpas los problemas técnicos. Espero que todos disfruten porque hasta yo me voy a apuntar los consejos prácticos que nos van a servir seguramente a todos, así que bienvenidos. Muchísimas gracias, André, por tu muy cálida presentación. Ahorita les voy a compartir en pantalla, si me permiten. Quiero también, antes que nada, agradecer a nuestra casa editorial, USFQ Press, al GOBE y al Decanato de Estudiantes por organizar este espacio, ¿no? Nosotros lo que pensamos cuando estuvimos preparando este material era darles consejos que les ayuden a escribir, primero, textos de calidad y segundo, que se puedan llevar bien con la escritura, ¿no? A lo largo de sus carreras universitarias y para textos dentro y fuera de la universidad. Los consejos que nosotros incluimos recogen conocimiento compilado en las clases más avanzadas de la universidad, como son los distintos proyectos integradores, que como es en mi caso, Relaciones Internacionales, con la guía del profesor Pedro Núñez. También hemos recogido información sobre nuestra experiencia editando y revisando textos, ¿no? Entonces nosotros les vamos a decir qué es lo que nosotros revisamos de un texto para decidir si es de calidad o no y qué deben hacer ustedes para construir un texto de altísima calidad. Entonces, como pueden ver y como pudieron ver en el grupo de WhatsApp que mandó André ayer, la agenda para estos 2 días se divide de la siguiente manera, ¿no? El día de hoy hemos preparado cosas un poquito más específicas, un poquito más profundas en cuanto a la escritura académica en sí, y mañana pues va a ser un día de más consejos, tips generales para introducirse en escritura en general, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar primero sobre consejos para la preescritura, qué hacer antes de escribir el texto propiamente dicho. Luego vamos a ver qué podemos hacer para generar ideas, para no escribir de la nada. Luego vamos a hablar a fondo sobre cómo estructurar un ensayo para los trabajos de la universidad, incluso textos fuera de la universidad, y estamos pensando aquí en posibles publicaciones que ustedes quieran participar. Vamos a hablar sobre cómo elaborar un buen esquema, ¿no es cierto? Y búsqueda y el uso de fuentes académicas. Entonces, le cedo la palabra a la Lucy. Ya. Hola a todos y todas. Primero que nada, les quiero agradecer por tomarse este tiempo para asistir a este espacio de aprendizaje, ¿no? En un tema muy importante que es la escritura académica y bueno, creo que lo interesante de que los expositores seamos estudiantes de la universidad es que todos hemos pasado por este reto que es la escritura académica. Entonces, el primer consejo que yo les tengo preparado es un cambio de mentalidad. O sea, yo también pasé por este proceso de incertidumbre al momento de acercarme a la escritura académica. Yo, como dijo André, estudié artes liberales con especialización en humanidades y
Y a pesar de que es una carrera que requiere mucha exigencia en cuanto a la presentación y a la producción de textos académicos, para mí fue un verdadero reto. Y yo creo que este es uno de los consejos que más me ayudaron. Y es un consejo que yo adopté a partir de la clase de Composition and Rhetoric. Y eso, justamente esto, escribir es un proceso, ¿no? Y como todo proceso, tiene etapas. ¿Okay? Las 3 etapas que se pueden identificar en este proceso es la etapa de planificación, la de composición y la de revisión, ¿sí? A diferencia de la escritura creativa, la escritura académica es menos flexible, ¿no? Tenemos esta idea de que es más rigurosa. Entonces, como en la escritura creativa nosotros pensamos podemos ser más flexibles en cuanto a estructura, en cuanto a léxico, vocabulario, tenemos esta idea de que la escritura académica requiere mucha más rigurosidad, ¿verdad? Pero cuando empezamos a adoptar esta mentalidad y nos damos cuenta de que escribir es un proceso, entonces a través de práctica podemos llegar a un espacio en donde nos sentimos completamente cómodos y vamos a encontrar puntos de flexibilidad, en donde tal vez no podemos no podemos romper las reglas, pero podemos doblegarlas. Eso es lo bello de la escritura académica. Sí, entonces cuando vemos también este proceso de la escritura académica, empezamos a tomarnos el tiempo que requiere empezar a escribir. Yo sé que todos hemos pasado por este periodo en donde entregamos los trabajos cuando ya se acaba la fecha límite de entrega y no pensamos en todo lo que requiere la preescritura, ¿sí? En todo este proceso de preescritura, que al final hacen un cambio, tienen un impacto súper grande en el producto final del texto académico. Por eso es que yo les voy a dar ahorita unos tips, unas técnicas de generar ideas para que ustedes vayan adoptando lo que más les gusta, lo que más se moldea a lo que ustedes hacen y de esta manera puedan producir textos académicos de calidad. Entonces van a adoptar este método de ensayo y error. O sea, hay veces en donde no nos va a ser eficaz una técnica, pero a medida vamos intentando y desechando, vamos a encontrar lo que más nos sirve. Isma, ¿le puedes cambiar, por favor? Ok, entonces este es el segundo consejo práctico que les voy a dar el día de hoy y es entender la tarea. Y yo sé que probablemente están pensando que es no sé, un mal consejo, pero este es un consejo súper importante. Primero, porque entender la tarea requiere conocer a nuestra audiencia, ¿ya? ¿Quién es la persona que nos va a leer? En nuestro caso, en la academia, en la universidad, la persona que nos va a leer es el profesor o la profesora, ¿verdad? Entonces, primero, para entender a nuestra audiencia, tenemos que prestar atención. Todo el tiempo los profesores nos están diciendo tips, nos están dando indicios sobre lo que ellos están buscando de la tarea que nos pidieron realizar, ¿ok? Entonces, a veces los profes hablan de la extensión de palabras, etc. Si nosotros no prestamos atención, entonces no vamos a saber cómo llegar a las expectativas de nuestra audiencia. Y no solamente no vamos a llegar a estas expectativas, sino no vamos a poder superar las expectativas. Y este es un problema súper importante. Nosotros pensamos que tenemos ya un estilo desarrollado, sabemos cómo aproximarnos a la escritura académica y vamos a escribir los ensayos académicos de la misma manera siempre. Y eso es un error, porque a la final nuestra audiencia siempre está cambiando y nuestra audiencia, a veces los profes están pidiendo diferentes cosas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, para esto yo les invito a que usen las herramientas de la universidad y las herramientas que nos dan los profes. Entonces, está el sílabus. En el sílabus, los profes detallan qué es lo que están buscando en los textos académicos, en los ensayos argumentativos, etc. ¿Verdad? También hay profes que nos dan información en rúbricas. Y esto es súper importante. Yo el anterior semestre fui asistente de cátedra de una profe que subió una rúbrica. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que se equivocaron
que perdieron puntos simplemente por no hacer caso a la rúbrica, por no investigar la rúbrica, por no entender la tarea. ¿Okay? Y también si ya nos perdemos todo esto, nos perdemos la audiencia, no prestamos atención a nuestros profesores, no investigamos en la rúbrica ni en el sílabus, también podemos encontrar información usualmente en el D2L, en la sección de deberes. Ahí los profes saben detallar qué es lo que están buscando, etc. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender la tarea? O sea, ya les vine diciendo un poquito de eso, pero es importante porque primero nos dice qué tipo de texto académico es, ¿verdad? O sea, nuestro profe, obvio, nos dice, yo estoy buscando un ensayo argumentativo, etc. Ya. Segundo, nos puede dar información sobre la extensión de palabras. En esta anécdota que les estaba contando el anterior semestre, cumplir el número de palabras repetido valía 1 punto. Y un montón de personas perdieron ese punto simplemente por no cumplir el número de palabras que se requerían para presentar el trabajo. ¿Sí? Tercero, número de citas. Hay profes que dicen, yo quiero que incorporen 3 citas, que incorporen 3 autores, etc. También estilos de citación. Igual, en este ejemplo que les estaba diciendo, en esta anécdota, mi profe les pidió a los estudiantes que utilicen el estilo de citación MLA, que es un estilo que se utiliza para las humanidades. Entonces yo sé que a nosotros nos educan con APA, pero es súper importante entender qué es lo que está pidiendo nuestros profesores para que así nosotros podamos cumplir las expectativas. Y hay un montón de personas que igual perdieron 3, 4 puntos por no usar el estilo de citación que se pedía. Y finalmente nos dice un montón sobre el tema, ¿no? Que nos están pidiendo que nosotros analicemos, que nosotros escribamos en un texto. Pásale, Isma, por favor. Ya. Entonces, les voy a hablar sobre técnicas para generar ideas. Una vez que nosotros tenemos ya el tema definido, podemos utilizar esta técnica que se llama brainstorming, o en español, lluvia de ideas. ¿Y en qué consiste? Primero consiste en en escribir la mayor cantidad de ideas en un tiempo determinado. Entonces se puede dar en diferentes formatos. Puede ser como aquí está en este dibujo, puede ser en forma de lluviecita, pueden ser en lista, en un pizarrón se pueden poner diferentes post-its, ¿ya? Y lo interesante de esta técnica es que no se debe seguir un orden específico, sino sin censura escribir todo lo que se nos ocurra acerca de este tema. Y una vez que ya terminamos de escribir, vamos a poder encontrar qué es lo que más nos interesa, qué es lo que más conocemos sobre este tema, y por ahí sabemos que podemos profundizar y encontrar un título, encontrar una tesis, empezar a elaborar nuestro ensayo. La segunda técnica es el mapa conceptual, que de hecho es una técnica visual que viene del brainstorming, que consiste en escribir igual ideas, pero en forma de gráfico, ¿no? Conectándolas unas con otras. Entonces, lo interesante de esta técnica es que nos permite agrupar las ideas. ¿Qué pasa cuando podemos agrupar las ideas? Es que da un origen a otras ideas. Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos como tema la anorexia. Y en el mapa conceptual vamos a poner síntomas, causas, tratamientos, etcétera, impacto psicológico. Y luego del impacto psicológico vamos a sacar un conector y vamos a poner baja autoestima. Y luego de baja autoestima vamos a poner dependencia emocional, etcétera. La tercera técnica es el free writing. El free writing en español se entiende como la técnica de flujo de ideas, y lo interesante de esta técnica es que ya no son solamente ideas sueltas como en el mapa conceptual o en el brainstorming, sino son ideas ya construidas en forma de párrafos, ¿sí? Pero como es igual una técnica que trata de evitar la censura, que trata de
de evitar la distracción de factores externos, no vamos a prestar atención a la ortografía, a las leyes gramaticales, nada por el estilo, sino vamos a escribir en párrafos todo lo que sabemos sobre este tema. Pásale. Bien, entonces, una vez que ya sabemos cuál es el proceso para poder iniciar el proceso de escritura, ahorita vamos a hablar sobre el ensayo que más les va a servir para los textos dentro y fuera de la universidad. Generalmente cuando nosotros escribimos para los contextos de las clases o escribimos artículos académicos, vamos a seguir el formato del ensayo argumentativo corto, ¿no? Este es un ensayo pues estándar y es, como les digo, el que más se utiliza. Bien, pues a ver. Antes de entrarnos de lleno al ensayo, quisiera hablar de los tipos de investigación que los ensayos argumentativos recogen dentro de la academia, ¿no? Entonces, hay tres tipos. El primero es revisión de la literatura, que es lo que nosotros a nivel de pregrado tenemos que hacer. Esto consiste en simplemente, pues, investigar el pensamiento de ciertos autores, ciertas teorías, ver qué dicen sobre un tema, ponerles a dialogar, etc. Otro tipo de investigación es el de investigación pura. Este tipo de investigación plantea un problema bien definido, ¿no? Y está en la frontera del conocimiento humano. Este tipo de investigación más bien está a nivel de PhD, es decir, yo necesito datos que no existen, voy, los investigo, recolecto los datos, los interpreto, etcétera. Y la última es de investigación aplicada, que trabaja con problemas de investigación que son prácticos, ¿no? Y usualmente no desarrollan nuevos conocimientos, sino que innovan en la forma en la que nosotros aplicamos estos conocimientos. Entonces nosotros, como estudiantes universitarios, nos vamos a concentrar en el primero, que es la revisión de literatura. Ahora bien, es importante también mencionar en qué nos ejercitamos nosotros cuando escribimos académicamente. Nos ejercitamos pues en muchas cosas, ¿no? Primero en escritura, luego en estructura del texto, luego en las habilidades de investigación, de análisis y también en la retórica, ¿no? Y de esto vamos a estar hablando en los próximos minutos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de este ensayo argumentativo corto? Aquí me gustaría que presten mucha atención porque esta es la base para toda la información posterior. El ensayo argumentativo corto, el típico ensayo, está organizado en 5 párrafos. Uno de introducción, luego uno de contexto, que es opcional, dependiendo de la temática, dependiendo de la materia, ya vamos a hablar más adelante. 2 párrafos de argumentos que sostienen la tesis, un párrafo de contraargumento y respuesta, y al final uno de conclusión, ¿no? Ahora ya tenemos en mente cuáles son la estructura del ensayo y tenemos que hacer un link entre esta información de la estructura del ensayo con el proceso de preescritura. Entonces, para eso vamos a hablar acerca del esquema, cómo elaborar un esquema antes de redactar el ensayo. Ya. Entonces, les voy a hablar un poco sobre cómo hacer un outlining o un esquema. Primero, ¿qué es un esquema? Un esquema es un mapa de tu ensayo. Es súper importante hacer un esquema porque cuando pasamos por este proceso, decidimos qué es lo que queremos escribir, cómo queremos escribirlo, cuál es el contenido de cada sección, etcétera, ¿sí? Así que cuando estamos haciendo un esquema, enlistamos las ideas siguiendo un orden, ¿ya? Y este orden va a ser un orden jerárquico de importancia. Entonces vamos a dividir ideas principales e ideas secundarias, vamos a dividir nuestro ensayo por secciones, ¿ok? Ya les voy a enseñar un ejemplo. Un esquema es súper importante para saber por dónde va a ir nuestro ensayo. Entonces, yo también he pasado por ese periodo en donde no me ha importado hacer un esquema y he estado en contratiempo y bajo presión, solamente he empezado a escribir el ensayo y en realidad
nosotros tenemos esta idea de que el esquema no importa porque no es visible en el producto final, que es el ensayo. Entonces hay profes que a veces nos piden hacer un esquema y hay profes que no nos piden, y los profes que no nos piden reciben el producto final, ¿verdad? Y como parece que no es visible el esquema, entonces podemos pensamos que podemos saltarnos por completo este paso que es súper importante. Y en realidad no es así. O sea, el esquema está visible en el ensayo de acuerdo a la organización y a la coherencia, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de cómo hacer un esquema. Podemos hacer una lista, justo como les decía, pero esta lista puede consistir simplemente en conceptos clave, solamente ideas o pequeños fragmentos, o puede ser lo más conciso posible a través de párrafos, citas, ya sabemos de dónde lo vamos a sacar, etc. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos un esquema súper bien hecho, un esquema súper conciso, nos es súper fácil hacer un ensayo, porque ya solamente tenemos que desarrollar las ideas, utilizar conectores, editar, etc. Entonces, las ventajas. Primero, como les dije, identificación de ideas principales y las ideas que van a apoyar a estas ideas principales. Obviamente ya siguiendo la estructura del ensayo. También la separación por secciones, te ahorra el tiempo, porque como les decía, si tenemos un ensayo, un esquema súper bien elaborado, un ensayo ya cuando estamos elaborando el ensayo ya no nos demoramos nada y nos ayuda a organizar el ensayo. Entonces aquí tengo un ejemplo. Dice, el performance, esta es una tesis, el performance destaca la libertad corporal del artista porque... Ahí debería de ir una razón. Puedes cambiarle, Isma. Ya. Lo que tienen que tener claro es que cuando estamos elaborando el esquema, la columna vertebral del esquema y de todo el ensayo es la tesis. Entonces, todo el tiempo vamos a tratar de afirmar la postura que estamos tomando en la tesis, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo. La introducción, o sea, siguiendo la estructura del ensayo, está dividido en 3 ideas principales: la introducción, el cuerpo y la conclusión, ¿verdad? La introducción, yo puse en un literal, en el literal A, puse contexto. El performance o arte en vivo es una acción artística que se realiza frente a un público y no tiene duración determinada, por lo tanto es esencial la improvisación. Es decir, le doy un contexto a mi tesis. Ya. B, la tesis. Es lo que ya les dije arriba. En el cuerpo, tengo el primer campo semántico. Cuando estoy haciendo el esquema, como les dije, divido a través de un orden jerárquico de importancia. Entonces le voy a poner un tema a mi primer campo semántico. En este caso es la libertad corporal, porque de eso trata mi tesis. El primer contraargumento, busco, ¿verdad? Investigo un contraargumento sobre el performance, y aquí yo tengo uno. En el performance, individual o grupal, existe una variación casi sin límites en una sociedad que tiene sed de mirarse y ser mirados. Entonces está contraargumentando. Y luego, para yo poder reafirmar la tesis la postura que estoy dando cuando estoy escribiendo este ensayo argumentativo, voy a dar un argumento, ¿verdad? Y este argumento, en este caso, es una cita. Entonces voy a sacar una cita, obviamente ya a través de una investigación profunda de fuentes confiables, que ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Y en el esquema ya tengo la cita. Y aquí dice, nuestra principal obra de arte es nuestro propio cuerpo, cubierto de implicaciones semióticas, políticas, etnográficas, cartográficas y mitológicas. De nuevo, este argumento está reafirmando la tesis que yo planteé al inicio en la introducción. Y luego, en el siguiente literal, tengo igual una cita, pero que reafirma lo que está diciendo la cita de arriba. El cuerpo del artista del performance es el soporte de la obra, su cuerpo se convierte en la materia prima con que experimenta, explora, cuestiona y transforma. Entonces es súper importante tener un esquema, porque a la final el esquema se visibiliza en el producto final, justo por la organización y por la claridad. Pásale. Bien, entonces ya tenemos claro cómo hacer un esquema, ¿no?
tenemos que tener en mente que el esquema no es todavía el ensayo, ¿no? Al esquema se lo puede ir modificando para tener después el producto final que va a ser el ensayo. Ahora bien, hablemos a profundidad de la estructura que ya les mencionó la Lucy hace un ratito. La información que sacamos para esta presentación es de este libro de escritura académica de la Universidad de Chicago. Entonces, sigue un patrón, un estándar internacional, ¿no? Bien, empezamos entonces con la introducción. ¿Cuál es la importancia primero, antes de nada? ¿Cuál es la importancia de la introducción? Pues la introducción primero motiva al lector a leer el ensayo, ¿no? Segundo, aumenta la velocidad de la lectura y tercero, clarifica los argumentos. Una introducción bien hecha lo que va a hacer es aumentar la velocidad de la lectura y clarificar absolutamente todos los puntos importantes del ensayo, ¿no? La introducción, si tú lees la introducción ya sabes de lo que se trata y si quieres profundizar lo sigues leyendo, pero si la introducción no está clara, pues interrumpes inmediatamente la lectura, ¿no? De hecho, esas son una de las condiciones que nosotros revisamos en los textos, ¿no? Al momento de editarlos. Bien, pues, ¿cuáles son los elementos de una introducción? Estos elementos pueden variar, ¿no? Depende de las temáticas, depende de su campo de especialización, depende del tema, pero en general, una buena introducción contiene los siguientes elementos. Primero, una frase de contexto. Esta frase llama la atención del lector, ¿no? Es lo que usualmente se le denomina el gancho. Luego, hay una problemática que señala la importancia del tema. Y esta problemática va a depender de cuál va a ser el tema del ensayo y cuál va a ser la especialización temática del ensayo, ¿no? El problema del mundo real le puse un asterisco porque depende, por ejemplo, cuando estamos hablando de ciencias sociales o ciencias exactas, generalmente hay un problema del mundo real, ¿no? Y este clarifica la relevancia del tema, pero cuando estamos hablando de humanidades, por ejemplo, quizá no haya un problema del mundo real, como es decir, el aumento de emisiones de CO2, ¿no? No es necesariamente, no hay un problema del mundo real, pero sí que hay una problemática, ¿no? Y esta problemática o este problema del mundo real, en el caso de las ciencias sociales o exactas, generan una pregunta de investigación, que no es otra cosa que una pregunta que exige respuesta, ¿no? Nada más. Todo proceso creativo en la escritura genera, es parte, mejor dicho, su génesis es una duda, una inquietud. Y esa duda es nuestra pregunta de investigación y que va a exigir una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Es la tesis. Como ya nos dijo la Lucy, la tesis es la columna vertebral de absolutamente todo ensayo. Entonces, esta tesis va a responder a esta inquietud, a esta curiosidad que se planteó anteriormente. Y finalmente, si nosotros estamos pensando que la introducción hace mucho más fácil y amena la lectura de un texto, es una buena idea que en la introducción se incluya un plan de ejecución, es decir, un resumen de los puntos principales de lo que se va a tratar, ¿no? En mi texto voy a hablar de ABC cosas. Por ejemplo, los que si estudian filosofía, están familiarizados con Heidegger, por ejemplo, él es un experto haciendo esto, divide los temas en parágrafos. El primer párrafo, la idea principal, y dice qué va a decir. Luego el segundo párrafo, la primera idea. Tercer párrafo, la segunda idea. Cuarto, la tercera idea. Y el último párrafo resume todo, ¿no? Es una lectura que fluye excelentemente. Bien, entonces ahora sí, vamos adentrándonos cada vez más profundo en el ensayo. ¿Cómo captamos entonces la atención del lector? En nuestra primera frase. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Podemos usar frases fuertes y que hablen sobre un tema. Por ejemplo, el calentamiento global ha repercutido en X, Y, Z condiciones en los últimos 10 años. Podemos también presentar un problema que necesite de una solución. Podemos presentar una tesis que tenga el potencial de ayudar a solucionar el problema, pero ¿qué es lo que no podemos hacer o sugerimos extensamente no hacerlo en un ensayo académico? Primero, no usar frases célebres, ¿no? Yo también, en los años que tengo experiencia como asistente de cátedra, he revisado cientos de ensayos en contextos de exámenes finales, en clases de historia, sociología, ciencia política y relaciones internacionales,
Y un problema común, especialmente de los estudiantes más jóvenes, es empezar con una frase. Entonces, esa frase en realidad no dice nada con respecto a lo que van a decir en el texto. Es muy difícil empatarla, por un lado, y por otro lado, sale de las convenciones discursivas del lenguaje en los textos académicos, ¿no? Luego, no debemos utilizar lenguaje muy técnico en la primera frase, a menos que sea súper necesario, ¿no? A menos que sea demasiado necesario. Si yo voy a empezar a hablar de filosofía, en mi primera clase, en mi primera frase, perdón, no voy a empezar hablando del cogito cartesiano de una. Es como que desincentiva la lectura del texto, ¿no? Que no debemos hacer es frases largas que tengan demasiada información. Nosotros queremos capturar la atención del lector, pero no queremos todavía bombardearle de la información, porque la información está reservada para las otras partes del texto. Y que también no debemos hacer, no presentar ningún tipo de contexto. Es decir, no podemos simplemente soltarle al lector lo que vamos a decir y ya sin ninguna contextualización en específico. Entonces, recuerdan que la primera parte de la introducción que hablamos hace unos minutos era el contexto, pues ahora hablemos específicamente de cómo formular un buen contexto. A ver, el contexto envía un mensaje implícito, un mensaje subliminal al lector, ¿no? Y el contexto le dice, lector, mira este escenario. Este escenario tiene sentido y dentro de este escenario te voy a contar una historia, te voy a decir algo, te voy a solucionar un problema, etcétera, lo que fuere. Ese es el mensaje subliminal del contexto. Ese es el propósito que tiene. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el contexto? El contexto le trae al lector hacia el ensayo, porque el lector está en un lugar totalmente apartado de nosotros. Lo que queremos es captar su atención y involucrarle en la temática de nuestro texto, ¿no? Y para lograr esto, ¿qué debemos hacer? Tenemos que escribir un contexto que sea simple y que dé una noción más o menos de estabilidad, ¿no? Es decir, si yo voy a hablar sobre la literatura, si voy a hablar sobre el Don Quijote, tengo que decirle eso en el contexto, ¿no? No debo esperar que el lector empiece a adivinar a lo largo del ensayo de qué estoy hablando. Tengo que traerle hacia el texto desde el contexto. Y este contexto, a diferencia de la primerísima frase, puede o no puede ser un gancho. Eso ya es opcional, depende cómo ustedes prefieran manejarse retóricamente. Bien, pues hay dos formas de hacer un contexto. La primera es hacer un contexto que tenga una relación de contraste con la problemática. Es decir, en este caso, mostramos un contexto que parece obvio, pero la problemática lo refuta, ¿no? Aquí puse un ejemplo para que se vea de forma muy clara, ¿no? Uy, aquí me comí una P. Por ejemplo, el contexto es, para la mayoría de sus contemporáneos, las cruzadas parecían ser motivadas por preocupaciones religiosas. Esto parece súper obvio, la problemática, pero es posible que también imperativos económicos y políticos hayan sido igual o más importantes que los religiosos. ¿Sí ven? Si se fijan, esta problemática contrasta con el contexto o pueden hacer un contexto que empate con la problemática, ¿no? En este caso, la problemática es súper conocida para los lectores y simplemente va a aportar, su tesis va a aportar un conocimiento extra o una reinterpretación de lo que el lector ya sabe. Por ejemplo, el calentamiento global presenta un gran riesgo a la civilización moderna, no solamente por el aumento de eventos climáticos extremos, sino por sus impactos en la producción, distribución y consumo. Eso lo sabemos absolutamente todos. Sin embargo, no sabemos cuáles de estos impactos serán los más importantes. Y el problema con esto es que este desconocimiento impide que se desarrollen buenas políticas públicas, ¿no? Entonces, aquí ven, ¿cuál es la problemática? La problemática es que ignoramos algo sobre esto de aquí arriba que ya lo teníamos súper claro. ¿Sí ven? Estas son las dos formas más usuales de hacer un contexto y que nos sirven a nosotros para nuestras clases universitarias. A ver, aquí quisiera detenerme unos minutitos para hablar sobre el ciclo de la investigación. Y nosotros siempre cuando estemos escribiendo tenemos que tener presente este detalle. Y es que la investigación siempre surge de una duda. En el caso de ciencias exactas o sociales, parten de un problema práctico. En el caso de humanidades, demás áreas, parten de una curiosidad, ¿no?
Este problema, esta curiosidad, motiva una pregunta, como ya les mencioné hace un rato, y esa pregunta define un problema de investigación. Y este problema de investigación hace que se llegue a una respuesta, y esta respuesta ayuda a resolver el problema práctico o resuelve la inquietud de la que se partió. Tenemos que tener esto siempre, siempre en la mente, ¿no? Bien, pues entonces, ahora que ya sabemos cómo hacer un contexto, pasemos rapidito a cómo elaborar una buena problemática, ¿no? Y mejor dicho, en qué consiste, más que nada, una buena problemática. A ver, la estructura de los problemas es el siguiente. Tienen dos elementos. La primera es que hay una condición natural. Por ejemplo, calentamiento global. Por ejemplo, qué sé yo, desigualdad. Y el segundo elemento es que tienen una consecuencia indeseable de esa condición. Si es que la condición es calentamiento global, la consecuencia indeseable es pérdida de recursos. Si es que el elemento es desigualdad, la consecuencia indeseable es inestabilidad política, por ejemplo, ¿no? Entonces, como nosotros, quiero regresar a este ejemplo para que quede un poco más claro, vemos una problemática, ¿no? Tenemos la condición, no sabemos cuál es de los impactos será el más importante en cuanto al cambio climático. La consecuencia indeseable, no podemos desarrollar políticas públicas. Así de simple y sencillo una problemática. Bien, ahora sí, entrémonos de lleno a la columna vertebral del texto. Dale, Lucy. Precisamente como decía el ISMA, y bueno, como yo mencioné al comienzo, cuando estaba hablando del esquema, la tesis es el punto más importante del ensayo argumentativo, precisamente porque es la opinión que tenemos sobre un tema. Y para saber qué opinión tenemos sobre un tema, nos preguntamos cuál es nuestra postura, ¿no? Para dar nuestra postura siempre tiene que ser en el formato de afirmación o de negación, no puede ser una pregunta. Entonces vamos a tomar este ejemplo que yo tengo aquí, que dice, el FMI ha mostrado ser capaz de adaptarse a las necesidades del sistema internacional y por esta razón ha ganado legitimidad entre los estados en los últimos años. Este ejemplo muestra claramente una afirmación. ¿Puedo hacer negación esto? Claro. El FMI, a ver, primero, la estructura es tema, postura y evidencia, ¿no? O sea, también puede alternarse, puede ser tema, evidencia y postura. En este caso es tema, evidencia y postura. El FMI, el tema, ha mostrado ser capaz de adaptarse a las necesidades del sistema internacional, evidencia. Y por esta razón ha ganado legitimidad entre los estados en los últimos años, mi postura. ¿Puedo hacer esto una negación? Claro que puede ser una negación. Pero si nosotros mostramos a nuestra tesis como una pregunta, entonces no estamos mostrando una postura, no estamos estableciendo una postura, ¿verdad? Puedes cambiarle, Isma, por favor. Ya, entonces yo puse aquí tres temas importantes que me parecen que, tres categorías importantes que debe tener una buena tesis. La primera es que debe ser específica. Para saber si es específica mi tesis, me puedo preguntar, ¿puedo comprobar mi tesis al finalizar el ensayo? ¿La tesis está muy abierta o está muy cerrada? ¿Qué quiero decir con eso? Que si está muy abierta, no voy a alcanzar a poner todos los argumentos posibles, todos los argumentos con los que estoy enfocando mi ensayo, y si está muy cerrada, me van a faltar argumentos para poder reafirmar mi tesis, ¿ya? Por eso es que una tesis es recomendable, ¿no? Que una tesis sea de 1 a 2 oraciones. En este caso es una oración. Regresemos al ejemplo. El FMI ha mostrado ser capaz de adaptarse a las necesidades del sistema internacional y por esta razón ha ganado legitimidad entre los estados en los últimos años. ¿Es específica? Claro que es específica. Y a partir de esto, regresando al proceso de preescritura y al esquema, podemos nosotros escribir, desarrollar un esquema, solamente teniendo una tesis bien planteada. Segunda categoría, es coherente.
Y esta categoría va de la mano con la originalidad. O sea, hay tesis que son coherentes, pero que no precisamente son originales. Digamos, la comida rápida es mala para la salud. Tengo una postura, sí, pero estoy utilizando algo que es de conocimiento general. Entonces yo no puedo utilizar esto porque mi tesis tiene que tener una postura original, una postura que puede ser debatible, pero que es mía, ¿sí? Entonces la coherencia también está como intrínsecamente vinculada con la organización. Debe de seguir una estructura. En este caso yo puse que debe de tener dos sintagmas. El sintagma nominal, en este caso sería el FMI, y el sintagma verbal, ¿no? Ha mostrado ser capaz de adaptarse a las necesidades del sistema internacional y por esta razón ha ganado legitimidad entre los estados en los últimos años, ¿sí? En tercer lugar, yo puse la categoría de si es debatible o no es debatible. Para saber si Primero, creo que esta categoría es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque al menos si estamos haciendo un ensayo argumentativo, nosotros vamos a utilizar algo que se llaman contraargumentos, que es algo que Lisma ya va a hablar después. Y para saber, para que nuestro ensayo esté bien producido, tenemos que tener esta columna vertebral bien elaborada, ¿no? Entonces, para saber si mi tesis es debatible, me puedo preguntar si mi lector puede pensar diferente y si puedo persuadirle a mi lector, quien piensa diferente, con los argumentos que yo estoy presentando en este ensayo, ¿ya? Entonces, regresando al ejemplo, el FMI ha mostrado ser capaz de adaptarse a las necesidades del sistema internacional. Esa es la evidencia, ¿verdad? Con ese argumento es el que yo estoy planteando mi postura. Por esta razón, ha ganado legitimidad entre los estados en los últimos años. ¿Puede una persona que está leyendo mi texto pensar diferente? Claro, puede pensar diferente. Y justamente esta dinámica de pensar diferente, la persona que escribe, la persona que lo lee, es que invita, es un espacio de invitación para más personas a seguir leyendo. ¿Sí? Por eso es que es tan importante establecer una buena tesis. Y justo como estábamos mencionando antes, diciendo esto de que la tesis es la columna vertebral del ensayo, yo les quería preguntar si ustedes tienen alguna duda sobre cómo elaborar una buena tesis, porque esto me parece que es uno de los puntos más importantes de un ensayo argumentativo. Es súper práctico. Aprendes a hacer tesis simplemente haciendo tesis, ¿no? Entonces, sí, sería súper útil si tienen alguna duda específica que la podamos aclarar. Si no seguimos, si no continuamos. Creo que continuamos, Lucy, porque no hay dudas, parece. Ya, dale. Ya, entonces, continuamos en introducción, ¿ya? Tengan presente que seguimos en introducción. Hasta ahorita hemos hablado del gancho, hemos hablado del contexto, de la problemática y de la tesis. Ahora, tenemos que tener en mente también que es importante justificar la importancia del tema, ¿no? Y para esto vamos a hablar de una técnica súper chévere que nos la compartió Pedro Núñez, que es el profesor del Proyecto Integrador de Relaciones Internacionales. Bien, pues, primero, ¿en dónde identificamos la importancia de nuestro tema? Lo identificamos primero en la introducción y luego de una forma mucho más contundente en la conclusión. Y utilizamos la técnica del so what, ¿no? La técnica del ¿y qué? ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en escarbar, hacer un poco de arqueología sobre la importancia de tu tesis. Si regresamos al ejemplo anterior, decimos, por ejemplo, el FMI se ha adaptado a las condiciones globales en los últimos años, ¿ya? ¿Y qué? ¿Cuál es la importancia con esto? Esto hace que los países, los estados tengan más confianza en el FMI. ¿Y qué? Esto hace que más estados puedan adquirir al financiamiento del FMI. ¿Y qué? Esto hace que estos estados que adquieren el financiamiento puedan invertir en políticas públicas, etcétera.
La técnica consiste en decir y qué hasta que lleguemos a un punto máximo en el que la importancia y la relevancia sean ya indiscutibles, ¿no? Y esto lo vamos a poner en la introducción y en la conclusión. Y ya más adelante les voy a enseñar un ejemplo para que quede bastante claro, pero quédense con esta idea. Ahora, la última parte de la introducción es el esquema. Bueno, le llamamos esquema, ¿no? Puede adoptar muchos otros nombres, pero lo importante del esquema es que muestra los puntos principales de cada argumento que nosotros vamos a mostrar. Entonces, hasta aquí, un resumen de la introducción. Aquí está el ejemplo que les mencioné. Esta es la introducción para un trabajo que yo hice para Proyecto Integrador en Relaciones Internacionales. Entonces, vamos deconstruyendo esta introducción. Las organizaciones financieras internacionales cumplen un rol fundamental en el sistema internacional contemporáneo. Este es el contexto que también funciona como gancho. Bueno, ustedes pueden juzgar si es un gancho chévere o no, pero es el contexto. Es traerle al lector hacia el tema. ¿De qué voy a hablar? De las organizaciones financieras internacionales, ¿no es cierto? De entrada. Sin embargo, si estas no son flexibles y no se adaptan a los cambios globales, la estabilidad política y económica de los estados puede verse comprometida, provocando respuestas violentas por parte de la población y disminuyendo las posibilidades de financiación. Esta es la problemática, ¿no? Y noten las dos partes de la problemática que hablamos. Se muestra una situación, inflexibilidad de las organizaciones financieras, con su consecuencia no deseada. Respuestas violentas por parte de la población y la disminución de las posibilidades de financiación para los estados que lo necesitan, ¿no? Luego de la problemática surge esta curiosidad que es, ya dado que el Fondo Monetario Internacional es una de las principales organizaciones financieras, nos preguntamos entonces, ¿es el FMI una organización flexible capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo? Esta es la pregunta de investigación. Esta es la duda que exige una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Este ensayo afirma que sí. La respuesta es que sí. El FMI ha mostrado ser capaz de adaptarse a las necesidades del sistema internacional y por esta razón ha ganado legitimidad entre los estados en los últimos años. Esta respuesta es la tesis. Como ven, esta tesis está dividida en dos oraciones. Este ensayo afirma que sí lo es y luego la explicación, el FMI ha mostrado, etcétera. En este caso funciona bien, pero usualmente se le escribe tan solo en una sola oración. Y luego, finalmente, el esquema. Dos argumentos son presentados. ¿Cuáles? Primero, el fondo llevó a cabo una reestructuración de su forma de organización. Segundo, se apartó del paradigma macroeconómico del consenso de Washington. Esos son los dos argumentos. ¿Qué más también tiene que contener el esquema? El contraargumento que voy a presentar. A pesar de esto, a pesar de que las organizaciones sociales aseguran que el fondo continúa reproduciendo los errores del pasado, desde el contraargumento, es decir, hay organizaciones sociales que siguen criticando al fondo, a pesar de esto, los datos demuestran que el fondo ha logrado adaptar sus políticas y su forma de organización a las exigencias contemporáneas. Ahí está implícita también la respuesta al contraargumento. Esta introducción básicamente es absolutamente todo de lo que habla el ensayo. Entonces, si es que en el ensayo, la importancia de la introducción es que si en el ensayo el lector se pierde de qué está leyendo y qué está diciendo el autor, regresa a la introducción. A ver, me dijo que primero va a hablar sobre la reestructuración del fondo. Entonces, aquí debería estar la idea principal de reestructuración del fondo. Luego debería hablar del divorcio con el consenso de Washington. Luego debería hablar sobre los movimientos sociales y luego debería responder. Eso facilita muchísimo la lectura. Cuando nosotros hemos estado editando los textos, una buena señal de que el texto es bueno o malo es una introducción buena. Si es que la lectura se vuelve un poco difusa a lo largo del texto, una buena introducción mejora esa lectura y nos permite a nosotros ver cuáles son los problemas del texto, si son problemas de fondo que no se pueden arreglar o problemas que sí se pueden arreglar. Pero si es que la introducción y el cuerpo están mal, pues ahí ya tenemos graves problemas, ¿no? Ahora, pasamos a la segunda sección del ensayo, que es el cuerpo como tal. Y en el cuerpo está la argumentación, ¿ya? Entonces, en cuanto a la argumentación, hay 5 elementos para nosotros argumentar bien nuestro texto. Y esto sirve tanto para ciencias como para humanidades, ¿no?
una estructura de este tipo sirve absolutamente para todo. Los 5 elementos es, lo primero que ya hablamos, la tesis, que es la columna vertebral del ensayo. Luego los argumentos, que son las razones que nosotros tenemos para creer en la tesis. ¿Y cuál es la diferencia entre tesis y argumentos? La diferencia es que la tesis es una afirmación y como nos dijo la Lucy, es refutable, es dudable. Yo puedo dudar, yo puedo decir, el FMI no se ha adaptado porque sigue siendo neoliberal. Está clarísimo, sigue abogando, por ejemplo, por reducción de subsidios en combustibles, etcétera, ¿no? Está clarísimo, es dudable esa tesis. Y esta tesis, esta afirmación necesita razones para que el lector la pueda creer, ¿no? Y estas razones son los argumentos. Ahora, los argumentos también vienen en la forma de afirmaciones, ¿no? Y de hecho, si nosotros analizamos bien un ensayo, encontramos que el ensayo va a ser una cadena de afirmaciones, razones, subrazones, 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 ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, el FMI es flexible, ¿por qué? Primera razón, porque cambió su forma de organización. ¿Y por qué digo eso? Muestro una evidencia. Digo eso porque a inicios del siglo XXI se cambió el sistema de cuotas, se cambió el sistema organizativo etcétera, etcétera. ¿No? Esa es la razón de la razón de la razón. Esa es básicamente cómo funciona un ensayo, ¿no? La base de un ensayo es la congruencia lógica que ya el día de mañana la Dani y la Dome les van a hablar más a fondo sobre eso. Otro elemento de la argumentación es la evidencia, como ya les mencioné hace unos segundos. Esta evidencia sostiene cada uno de los argumentos, ¿no? Luego tiene un contraargumento. Siempre es bueno que los textos tengan un contraargumento, pero esta parte va a ser opcional dependiendo de la temática de su ensayo, ¿no? Pero siempre es bueno que haya un contraargumento si es que estamos pensando en un texto académico rigurosamente, ¿no? Y este contraargumento lo que hace es reconoce otras visiones, pero también responde a estas otras visiones, ¿no? Es como en el ejemplo anterior. No podemos decir que el FMI es flexible y más legítimo porque aún hay disidencia. Sin embargo, esta disidencia se debe a otras razones, ¿no? Ese es el contraargumento y la respuesta. Y si nosotros tenemos en mente que estamos para nuestro nivel de pregrado escribiendo textos, como les decía al inicio, de revisión de literatura, es importante que tengamos presentes teorías, ¿no? Y esto también va a depender mucho de su área de especialización. Pero es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Tener presente teorías que apoyen las argumentaciones principales. A ver, aquí puse un ejemplo que saqué del libro The Craft of Research, que es súper sencillito de entender. Primero, el estudiante A le dice a un compañero, escuché que tu semestre pasado fue malo. ¿Cómo crees que va a ser este semestre? Ese es el problema, ¿no? El anterior estuvo malo, ¿cómo será este? ¿No? Tenemos esa expectativa. El segundo dice, mejor, espero, esa es la tesis. ¿Cómo crees que va a ser el semestre? Mejor, esa es la tesis, ¿no? La respuesta a la inquietud. Ahora, ¿por qué crees eso? Porque por fin tomé cursos de mi especialidad. Ahí tenemos el argumento 1. Ahora, ¿por qué crees que el haber tomado curso de tu especialidad va a ser la diferencia? La respuesta es, cuando tomo cursos que me interesan, trabajo más duro, ¿no? Y esta respuesta viene en forma de teoría. Y ahora le pide evidencia. ¿Qué cursos? Tomé Historia de la Arquitectura e Introducción al Diseño. Esa es la evidencia. Y ahora viene un contraargumento. Pero ¿y ese curso de cálculo que dijiste que tienes que tomar de nuevo? Eso no haría que tu semestre sea peor que el anterior, refutando la tesis. Y responde al contraargumento, no, porque ahora ya tengo un tutor súper bueno. ¿Sí ven? Así de simple es la dinámica. Una pregunta, una respuesta, un argumento, una evidencia, un contraargumento y la respuesta es el contraargumento. Esa es básicamente toda la dinámica de los ensayos. Bien. Ahora, el arte de contraargumentar. Primero, es importante saber cuál es la relevancia de los argumentos. Los buenos lectores, si es que ustedes se encuentran con un lector que en serio está interesado en el tema en el que ustedes están escribiendo, este lector
si es súper meticuloso, va a estar pensando en constantes objeciones a la tesis que ustedes están haciendo. Y esto tienen que tener siempre presente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué siempre se está preguntando esto el lector? Porque quizá el lector conoce otros argumentos que tú no conoces, o el autor suscribe a otra teoría, o no está de acuerdo con la evidencia que presentas, o con la relevancia del problema, ¿no? O piensa que la evidencia es incompleta, que debería haber más evidencia, o piensa que te faltan argumentos para probar tu tesis, ¿no? Siempre el lector va a estar pensando en esto. Ahora, por todo esto tenemos que enfrentar esas objeciones, ¿no? ¿Y cómo enfrentamos esas objeciones? Un poquito en los párrafos de argumento, cuando nosotros explicamos nuestro argumento, y mucho en el párrafo de contraargumento. Si nosotros ya decidimos escribir un párrafo de contraargumento, entonces lo que tenemos que hacer es, cuando planteemos el contraargumento, responderlo contundentemente en ese mismo párrafo, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros empezamos a pensar en un contraargumento? Porque a veces es difícil, ¿no? Tener una postura y nosotros mismos tener que discutir la postura que tomamos. ¿Qué ejercicio hacemos para encontrar estas objeciones? Primero, trata de ver problemas en los argumentos que tengas, ¿no? Alguna debilidad, alguna dificultad, faltan datos, etcétera. Mira también problemas en los datos, si es que las evidencias estás presentando están incompletas, si es que encuentras algún sesgo, etcétera. Vuelve a leer, vuelve a pensar en los argumentos, mira si es que la interpretación de los datos es correcta, si estás interpretando bien o mal. Y piensa también si es que estás haciendo más enfocado a una revisión de la literatura que tiene que ver con pensadores, teorías, busca teorías rivales. Por ejemplo, no sé cuántos de aquí estudian relaciones internacionales, pero yo puedo afirmar, decir una tesis que la tesis del Maquiavelo republicano, ¿no? Que estoy defendiendo una tesis, una lectura liberal del pensamiento político de Maquiavelo. ¿Y cuál va a ser mi contraargumento? Pienso inmediatamente en una teoría rival, que va a ser el realismo, y me pongo en los lentes del realismo para pensar las objeciones a esta tesis liberal que estoy pensando, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que siempre tenemos que hacer. En mi experiencia, esto es lo más difícil, ¿no? Más difícil por dos razones, porque nosotros ya tenemos claro qué es lo que vamos a decir, y ponernos a pensar en las cosas que nos refutan es, en primer lugar, un golpe al ego, y en segundo lugar, es más difícil que nosotros veamos algo que no vimos cuando adoptamos nuestra tesis en principio. Pero es un ejercicio súper importante. Y finalmente, si es que el contraargumento es ya demasiado fuerte, quizás sea buena idea que adoptes ese contraargumento y elimines tu tesis por completo. Porque si encuentras que tu contraargumento tiene muchas más evidencias, muchas más razones de ser, entonces tu tesis pues ya no tiene mucha relevancia y ya no es muy defendible, ¿no? Entonces, en ese caso hay que adoptar el contraargumento. Cuando pasa es un poco frustrante, pero suele suceder con cierta frecuencia. Bien, pues la última parte, del texto argumentativo corto es la conclusión, el párrafo de conclusión. Y es que también quisiera hablar, como hablamos sobre la problemática, que la conclusión da un mensaje subliminal al lector. Y lo que la conclusión le dice es, mira, ahora tú ya tienes un conocimiento que no tenías antes. Y lo que va a hacer la conclusión es decir, este es el conocimiento que no tenías. Simplemente lo pone en evidencia de una forma más clara. Una buena conclusión tiene estos tres elementos. Primero, la tesis completa, reitera la tesis. Segundo, reitera la importancia o la aplicación de la tesis. Y tercero, llama a más investigación, ¿no? Porque nosotros no podemos pretender que nuestro texto lo es todo. Simplemente es un granito de arena al aporte del conocimiento universal. Nada más. Bien, la tesis completa, ¿en dónde va a ir? En la primera frase. ¿Esto por qué? Porque va a facilitar en gran medida la lectura de la conclusión. Si tú me presentas una buena introducción, me dices, tengo esta pregunta, mi respuesta es esta, y voy a usar 1, 2, 3 argumentos, en el texto desarrolla los argumentos y en la conclusión me dices, mira,
La respuesta a este problema era esta, repites la tesis. Así se hace muy, muy fácil la lectura. Porque si hay falencias en el desarrollo de los argumentos, tú puedes como lector ir a la conclusión y ver si es que estás interpretando correctamente, si le entiendes bien al autor, etcétera, ¿no? Lo mismo con la introducción. Entonces, eso es súper importante. Eso es bastante importante. Entonces, en la primera línea va a ir la tesis completa. Nosotros estamos pensando en un formato, en un ensayo corto, ¿no? que tiene que ver, es relevante y pertinente para las clases, para los exámenes que tenemos, para artículos cortos, etcétera, ¿no? Y en este formato de texto corto, es bueno que esta tesis completa se ponga en máximo 2 líneas y media, no más allá de eso, ¿no? Porque ya sería innecesario, sería aumentar palabras que no dicen nada a la final. ¿Qué más tenemos que hacer? Incluir todos los argumentos, pero de forma ya muy breve, ¿no? Es decir, mi respuesta es esto por A, B y C. Así de sencillo. Y si es que quieres, si es que hiciste un contraargumento, puedes mencionarlo el contraargumento en la conclusión, ¿no? Así de sencillo. En cuanto a la importancia o la aplicación de la tesis, es importante que la conclusión muestre cómo esta tesis contribuye a los problemas de investigación o a los problemas de la vida real. Si estás escribiendo para ciencias, cómo la respuesta a tu pregunta ayuda a resolver el problema práctico que te planteaste al inicio. Si estás escribiendo para humanidades, cómo tu respuesta satisface la curiosidad inicial que tuviste, ¿no? Y el último elemento, llamar a la investigación. Esto ya hablamos hace unos segundos. No pensar que nuestro texto lo es todo, sino estar conscientes de qué responde y qué no responde, ¿no? Y ponerlo de manifiesto. Ahora, importantísimo, ¿qué no hacer en una conclusión? Primero, no hay que usar información nueva. No hay que nombrar nada, mencionar nada que no se haya mencionado ya en todo el texto. La información, toda la información, ¿se acuerdan que yo les decía que la información está destinada a ciertos lugares específicos del texto? Está destinada para ser mostrada muy brevemente en la introducción y para ser analizada a fondo en el cuerpo. Eso es todo. La conclusión lo único que hace es recoger lo que se hizo más arriba y ya está. No puede meter más información o más datos o etcétera, ¿no? Ahora, puede sonar un poco abstracto esto de información nueva. ¿A qué me refiero con información nueva? Pues a términos que no se ha usado a lo largo del texto. Si en mi texto de filosofía nunca hablé del cogito de Descartes, en mi conclusión no voy a poner el cogito de Descartes, ¿no? No tiene ningún sentido, no dialoga con el texto que acabamos de escribir. No hay que poner nuevas ideas. Si yo en el ejemplo anterior yo dije que el FMI reestructuró su forma organizativa, cambió el número de cuotas, se dejó el consenso de Washington, pues no voy a decir que el FMI surgió como bases liberales después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque no tiene ningún sentido con respecto a lo que acabo de escribir. No hay que presentar nuevas citas porque ¿para qué? Ese no es el lugar de las citas. El lugar de las citas, la función de la cita, y eso van a conversar mañana la Dani y la Dome, es sustentar las ideas del texto, ¿no? Y si en la conclusión no está destinada para presentar nuevas ideas, no hay ninguna razón de ser de poner citas, ¿no? Una cita en la conclusión es como poner una frase célebre en la introducción, no tiene una función muy clara. A ver, y a excepción, o sea, hay una excepción, ¿no? Si es que necesitas introducir algo nuevo para cumplir el elemento 1 y 2, se lo puede hacer, pero eso es muy sutil y difícil de lograr, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que no, que simplemente pongan estos 3 elementos bien puestos y no incluyan nueva información. Eso les va a facilitar muchísimo la escritura de una conclusión. Y en segundo lugar, no hay que exagerar la importancia del trabajo, ¿no? No hay que pensar que nuestro trabajo lo es todo, ni mucho menos que nuestro trabajo es la verdad absoluta, ni del tema específico que estamos trabajando. Simplemente tenemos que limitarnos a decir lo que hicimos y ya está, no más allá de eso, ¿no? Y no llegar a conclusiones que no deriven de los argumentos presentados.
Eso es súper importante, porque si es que hacemos esto, esto desbanca absolutamente todo el texto anterior. Si yo presenté argumentos sobre los cambios organizativos del FMI, no voy a llegar a la conclusión que el FMI no es flexible, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún sentido eso. Finalmente, un resumen de la conclusión, simplemente para que quede claro, del mismo texto, ¿no? Como hemos visto, el FMI ha mostrado ser una organización flexible y ahora goza de mayor legitimidad entre los estados, debido a las reformas que ha realizado para lograr un director más representativo y el carácter pragmático de sus políticas económicas. Ahí está la tesis, clarita, ¿no? En la primera línea. Luego pongo los argumentos que presenté, desde la crisis de legitimidad, un resumen de los argumentos, etcétera, hasta llegar a la importancia, ¿no? ¿Por qué todo lo descrito anteriormente es importante? Porque eso quiere decir que ahora los estados sí pueden confiar en el FMI y en su capacidad de adaptarse, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia. Queda de manifiesto la importancia. Tenemos aquí los dos primeros elementos, la tesis de importancia, y finalmente aquí planteo muestro el contraargumento, ¿no es cierto? Que la organización evoca disidencia en grupos sociales y demás. Y por eso entonces no sabemos algo, no sabemos cómo el FMI puede aumentar su legitimidad entre los grupos sociales, y esta es la llamada a la nueva investigación. Entonces aquí están los tres componentes del ensayo. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo, entonces simplemente para finalizar con el uso adecuado de fuentes. Sí, como dijo Isma, vamos a hablar un poco sobre las fuentes confiables. Y claro, esto es útil independientemente del texto académico que están escribiendo. O sea, no necesariamente tiene que ser un ensayo argumentativo, sino puede ser un artículo, un ensayo informativo, etc. Y creo que el comienzo para poder identificar fuentes confiables es identificar fuentes primarias y fuentes secundarias. Esto es importantísimo. Yo sé que es mi palabra favorita, importantísimo. Pero esto de verdad es súper importante para darle legitimidad, para darle autenticidad a nuestro texto. La autenticidad es importante. ¿Por qué? Porque la persona que lee nuestro ensayo se puede preguntar a veces si nosotros utilizamos fuentes no confiables o utilizamos, o sacamos la información de fuentes secundarias y no prestamos atención a fuentes primarias, la persona que está leyendo se puede preguntar sobre la autenticidad, sobre si lo que decimos es verdadero, si en realidad es una mala interpretación, etc. Entonces, por eso es súper importante identificar estos dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias son fuentes que contienen información nueva y original. Y esto se puede encontrar en libros, en revistas académicas, en fuentes confiables, ya les vamos a hablar un poco sobre eso, pero probablemente ustedes se están preguntando si es información nueva y original, podemos sacar, no sé, de Facebook, donde también ronda información nueva y original, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante reconocer, identificar qué espacios brindan las fuentes confiables, en dónde están las fuentes confiables, ¿ya? Las fuentes secundarias, en cambio, ofrecen información que es el producto de un análisis o de la reorganización de documentos primarios o de fuentes primarias. Eso pueden ser compilaciones, pueden ser antologías, enciclopedias, directorios, o pueden ser incluso artículos que interpretan otros trabajos de investigación. Entonces, ayer que estábamos hablando con el ISMA, él me decía que les daba, que ponga como ejemplo un trabajo de investigación que nosotros presentamos que vamos a presentar en nuestra primera versión de Ánimo, ¿no? Y ese puede ser una fuente secundaria. Y si yo les digo que las fuentes más importantes son las fuentes primarias, probablemente se preguntan qué podemos hacer entonces con las fuentes secundarias, para qué sirven. Y en realidad las fuentes secundarias son súper importantes. O sea, a mí me fascinan las fuentes secundarias, justo porque nos dan un montón de información, primero para comparar y segundo para
para buscar referencias, ¿sí? Ya les voy a explicar un poco sobre eso. Entonces, ¿dónde podemos encontrar fuentes confiables? Yo puse aquí dos espacios, Google Académico y los recursos electrónicos que nos ofrece la universidad. Ahorita les voy a compartir la pantalla para... Ya, esta es la biblioteca virtual de la universidad. Aquí vamos a encontrar los recursos electrónicos, ¿sí? Para acceder a este espacio, si aún no han visitado, solamente tienen que poner biblioteca USFQ y ahí les sale. Entonces, una vez que bajamos, podemos encontrar los recursos electrónicos. Y aquí se enlistan, y esto es súper interesante porque nos ofrecen también unas mini descripciones de de todas estas páginas que compilan un montón de textos académicos de diferentes temáticas, de diferentes áreas, ¿ya? Entonces, digamos que alguien estudia odontología. Lo que podemos hacer es buscar. Pero bueno, lo que podemos hacer es, aquí está, lo que podemos hacer es buscar y aquí está una página que ofrece esta compilación de textos académicos, de libros, no sé, antologías, enciclopedias sobre odontología. Ahora les quiero mostrar una página que se llama JSTOR, que es probablemente la página que más se utiliza en mi área. Y yo busqué aquí género. Entonces aquí me salió un paper que me voy a descargar. ¿Se ve? Sí. ¿El paper se ve? Sí. Ya. Esta es una fuente académica. Esta es una fuente secundaria, perdón. Como yo les decía, las fuentes primarias contienen información organizada que es nueva, que es innovadora, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando sobre el género, probablemente definitivamente una fuente primaria es un libro de Judith Butler. Y cuando nosotros buscamos simplemente género, nos van a salir estos libros en Google Académico, ¿no? Pero, ¿por qué son importantes las fuentes secundarias? Es porque antes de siquiera comenzar a escribir mi ensayo, ya más o menos teniendo la tesis, ya sé por dónde quiero ir, yo voy a leer esta fuente secundaria y puedo recurrir a las referencias. Entonces, yo no sé qué fuentes primarias hablan sobre este tema. Entonces, aquí justamente me sale Butler, Gender Troll. ¿Se dan cuenta? Entonces, las fuentes secundarias son súper importantes justo para revisar, para comparar información y también para buscar fuentes primarias. A nosotros nos pasó la otra vez cuando estamos en este proceso de edición recién de los ensayos en Anima, donde algunos autores buscaron o se basaron en información sacada de fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias son súper buenas, son súper interesantes, pero como yo les decía, para encontrar legitimidad, siempre es preferible encontrar desde una fuente primaria. Entonces, si yo voy a hacer un ensayo sobre esto, yo voy a recurrir al libro de Butler y probablemente voy a seguir investigando estas referencias que están aquí para poder seguir argumentando y reafirmando mi tesis. Ahora que ya mismo se va a terminar el tiempo, les quería invitar a que tomen este espacio como diálogo y que puedan, no sé, decirnos qué les pareció el taller, también si tienen alguna pregunta, porque yo también he pasado por esto, o sea, creo que eso es lo que nos hace tan cercanos. Hemos pasado por este periodo de incertidumbre al momento de escribir académicamente, es algo difícil y solamente con la práctica es que se vuelve un espacio lleno de comodidad, ¿no? Entonces les quería invitar a que nos cuenten si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen anécdotas. Claro, Evelyn.
Ya, hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Me pareció muy interesante el taller porque recientemente hice un trabajo de escritura y sí, como que tuve dudas de lo que estaba haciendo. Entonces, aquí es donde yo quería preguntar de que si nosotros tenemos una buena tesis, la tenemos que analizar para ver si genera algún tipo de contraste o algo así. Por ejemplo, otro punto de vista. Bueno, Ese toda sería, tesis, sí, sigue, sigue. perdón, es que bueno, que si es que es una buena tesis, tendrá que generar como otro tipo de pensamiento en sí. Sí, toda tesis en realidad tiene un contrapunto, ¿no? Porque entendemos que, a ver, la tesis es la respuesta a un problema, a una inquietud, y ninguna respuesta es absoluta. Siempre hay más de una respuesta para toda pregunta, ¿no? Entonces, tu tesis siempre tiene que estar abierta a un contraargumento, siempre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer, si te gusta la literatura, ¿no? Yo puedo hacer una tesis muy simple, ¿no? Algo burda en este momento, decir, qué sé yo, Don Quijote nunca murió, el que murió fue Alonso Quijano, ¿no? Entonces tú me dices, no, Don Quijote sí que murió de forma metafórica y no solo Alonso Quijano, ¿no? Entonces, si te fijas, siempre una tesis tiene que tener este elemento de refutabilidad. Y si no tiene, pues entonces no es sentido, no es una tesis, es un enunciado dogmático, ¿no? Porque todo el objetivo del ensayo es presentar una respuesta y argumentar. Si es que tu respuesta no da cabida a un contraargumento, no tiene sentido que argumentes nada, ¿no es cierto? Simplemente estaríamos ya en el ámbito de lo dogmático y no de lo académico. Entonces, sí, toda tesis debería tener su capacidad para ser contraargumentada. Ujú. No sé si eso Eh, responde a tu pregunta. sí. Y tengo otra también. Sí. Es sobre em, bueno, en sí el desarrollo, lo que ya Ujú. viene como los argumentos y todo eso, siempre tienen que ser específicos y si es que en algún momento se vuelven generales, dañarían nuestra tesis. A ver, eso depende de cómo estés escribiendo el artículo y de qué tema sea, ¿no? Pero siempre es mejor que los argumentos sean específicos, porque, a ver, si tú pones como que un argumento como que muy general, hay un riesgo bastante grande y es que estás corriendo el riesgo de no escribir bien el ensayo de forma que el lector, perdón, entienda qué estás diciendo. Pero si pones argumentos específicos y los diferencias en un párrafo un argumento, en otro párrafo otro argumento, entonces ahí la lectura se vuelve mucho más cómoda, ¿no? Entonces, en realidad esto no es una camisa de fuerza, esta estructura, pero es muy útil en especial para los estudiantes, porque los estudiantes no tenemos expertise en el manejo del lenguaje, no somos... eh, por ejemplo, estos escritores, ese fue el nombre de este filósofo, de este fenomenólogo, Merleau-Ponty, que escribe en un párrafo lleno de páginas, ¿no? Y lo escribe bastante bien. Nosotros no tenemos esa habilidad. Entonces, como no tenemos que ajustarnos a estas técnicas, ¿no? Un argumento específico por párrafo, luego un párrafo para conclusión, y así la lectura surge bastante bien. Ajá. Y es importante también, con respecto a tu pregunta, que encuentres argumentos específicos para que la respuesta a la tesis sea mucho más sólida también, para que no des mucha cabida a que te falseen demasiado, ¿no? La tesis. Ajá. Eso es. No sé si eso responde bien tu pregunta. Creo que... Sí, muchas gracias. Y Chévere. tengo otra última, Sí, perdón. sí. Eh, es sobre, bueno, ¿cuántas citas máximas podría tener yo en mis argumentos, por ejemplo? Ya, esa es una muy buena pregunta. Eso, el número de citas va a depender, ¿no? Si es que estás siendo tú bastante pragmática en cuanto a un trabajo de la universidad, tu profe te puede decir que contenga el trabajo en total 5 citas, por ejemplo, ¿no? Pero si es que no estás pegada a ese pragmatismo y quieres tener un número considerable de citas, un número que sea relevante de citas, eso ya depende de tu argumento, ¿no?
de cuántos argumentos plantees. Generalmente el formato, lo que buscamos es, tú planteas un argumento que tú no te lo inventaste, ¿no es cierto? No te inventaste ese argumento, sino que sacaste esta información de una fuente primaria. Entonces, planteas el argumento y lo citas y luego lo explicas. Ese es básicamente el formato. Entonces, si tienes muchas ideas nuevas que no son tuyas, necesitas como mínimo una cita por, como regla general, mejor dicho, una cita por idea nueva, que sustente, primero que dé crédito a quien generó la idea y después que sustente lo que estás diciendo. También si tú estás haciendo una aseveración bastante, que no es de conocimiento general, que no es un conocimiento que circula comúnmente, también necesitas una cita, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo en que les pusimos toda esta hora del FMI, yo no puedo decir que el FMI cambió el sistema de cuotas si es que no puedo decir que me estoy inventando, ¿no? Tengo que sustentarlo. ¿Cómo sustento? Con una cita. Entonces, el número de citas va a depender de tus argumentos y de la cantidad de ideas nuevas que tú presentes. Eso es. Mañana la Dani y la Dome les van a explicar mucho más a fondo, por eso no te explico muy a fondo ahorita sobre el uso de las citas, cuándo usar, cuándo no, cómo, etc. Bueno, entonces eso porque de hecho, se me creó otra pregunta acerca de las citas, de que si podía comenzar un argumento con una cita, así como estuviste explicando anteriormente, de que si es que, por ejemplo, cojo un argumento que no es mío, lo cito y ahí lo explico. Así es correcto hacer eso. Sí, correcto. Yeah. Lo citas y lo explicas, ajá. Pero sería chévere que no empieces con citas textuales, ¿no? Porque una cita textual al inicio está un poco suelta y no termines tampoco párrafos con citas textuales sin explicarles porque también están sueltas y no aportan nada en realidad. Entonces tú presentas tu idea nueva, las citas, la interpretas. De eso ya van a hablar más a fondo con la Domi y la Dani mañana. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Comentarios, anécdotas, cualquier cosa. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Yo creo que nos pasamos. Isabel tiene una pregunta. Sí, era igual con relación a las citas. O sea, por ejemplo, si tengo 3 argumentos, ¿en cada argumento debería agregarle 2 citas o es dependiendo de mi argumento? Depende de tu argumento. Te voy a presentar un ejemplo ya, si te parece, para ver más claro, porque si no, si hablamos así de forma abstracta, no se entiende muy claramente. A ver, déjame abrir el archivo. A ver, es el mismo ejemplo, ¿no? Aquí está, después de la introducción, viene el primer, bueno, este párrafo es bastante largo, pero en este caso funciona. Luego de la introducción viene ya el cuerpo y este primer párrafo se entiende que vamos a hablar del primer argumento, ¿no es cierto? Entonces, mi primera frase es una brevísima contextualización de lo que voy a decir en mi argumento, ¿no? A ver, para que quede claro. El argumento aquí está presentado en la introducción. El fondo llevó a cabo una reestructuración de su forma de organización, ¿no es cierto? Ay, perdón, este es el párrafo de contexto. Este es el del argumento, ¿no es cierto? Aquí vuelvo a decir la idea principal siempre en la primera línea. Esa es la idea principal y no necesariamente es una idea nueva que necesite cita, ¿no? Es simplemente el argumento que estás presentando. Entonces, aquí arriba hablé cambio de representación. Aquí la primera frase, cambio de representación, ¿no es cierto? Ahora, empiezo a meter información, ¿no? Ideas nuevas que no son mías, datos que yo no saqué. Las denuncias sobre el déficit de legitimidad y efectividad que se hicieron por las economías emergentes y de bajo ingreso, hicieron que los países desarrollados apoyen la iniciativa de un proceso de reforma del fondo que inició en el 2005, ¿no es cierto? Esta información, ¿de dónde me la saqué? De este estudio de López, ¿sí?
Entonces, si ves, la primera frase es el argumento, la idea principal, y luego empiezo a meter información, y toda información que no es mía, cita. Más tarde se llevó a cabo X, Y, Z. Esto no es de conocimiento general, esto lo saqué de algún lado, de alguien que hizo ese estudio, y lo hizo Moreno, ¿no? Si ves, ya vas 2 citas por argumento. Un solo argumento, hasta aquí 2 citas. Luego, estoy diciendo que el FMI reorganizó su forma organizacional, ¿no es cierto? Presento esta otra idea. Esta fórmula, la nueva fórmula que se calculó en el 2008, cito esta fuente primaria del FMI, significó un cambio importante. Esto tampoco me inventé yo, lo saqué de Moreno. Entonces, si ves cuál es la dinámica, ¿no? La idea principal del argumento, y luego vas poniendo información nueva, vas poniendo pruebas, y cada información nueva y cada prueba la tienes que ir citando. Y al final, ¿qué es lo que hago, no? Aquí presento bastante información y bastantes pruebas, y al final lo que hago es analizar todo lo que presenté, ¿no? Entonces, ya vimos que el FMI aquí inició una reforma en el 2005. Luego vimos que cambió la fórmula para el cálculo de las cuotas, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que el FMI no es estático, así de simple, ¿no? Ese es sencillito el formato. Argumento, información, pruebas, cada información, cada prueba con su cita, y al final, pues, tu interpretación de toda la información en bruto anterior. Entonces, como ves, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 citas para un argumento. Entonces, no necesariamente hay un número establecido o predeterminado, depende. Ya, gracias. Es que Sí. en alguna clase me dijeron que, por ejemplo, si tengo 3 argumentos, en cada argumento debe ir el mismo número de citas para que sea proporcional y no... Te refieres a eso. Sí, es mucho mejor que sí, es mucho mejor que sí. Es mucho mejor mantener esa proporción, ¿no? Porque ahorita vimos el argumento 1, Ajá. ¿verdad? Luego el argumento 2. El argumento 2, vamos, tiene una cita, tiene 2 citas. Si ves, tiene 2 citas. El argumento, bueno, y este es el contraargumento. Tiene una cita, tiene 2 citas, tiene 3 citas. Sí, 3 citas. Entonces, a ver, sí es mejor, más chévere que haya ese balance, pero no debe ser una camisa de fuerza. Lo más importante es lo que quieres decir. Entonces las citas tienen que reforzar lo que tú quieres decir. Entonces si necesitas 6 puntos nuevos, 6 citas. Si necesitas 2 puntos nuevos, 2 citas, ¿no? No le tenga de eso como una camisa de fuerza. No es una regla que hay que seguir sí o sí. Ahora, si en una clase tu profe te dice 5 citas por párrafo, entonces ahí sí chutas de caso porque te va a bajar la nota, pero de ahí no te tengas muy limitada por ese aspecto cuando escribas. Ya, entonces debería haber cómo defender mejor mi argumento. Correcto, Dependiendo. correcto. Ya, Depende gracias. de eso. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta, que si quieren seguir conversando, que se nos acabó el tiempo también. Si no hay preguntas, creo que podemos finalizar, si están de acuerdo. Sí, podemos creo que ya finalizar. Más bien, excelente ponencia. Gracias, equipo de Ánima. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que todos les haya servido, que vengan mañana, porque mañana va a estar también buenísimo. Y no sé si los chicos del GOBE o del decanato nos quieren transmitir un mensaje antes de cerrar la sesión. Sí, chicos, bueno, de parte del GOBE, muchísimas gracias al Decanato de Estudiantes, a USFQ Press y en especial a los chicos que nos expusieron de Ánima. Realmente estuvo súper interesante y creo que nos ayudó. Igual estamos emocionados por el día de mañana. No se olviden de conectarse a la misma hora para poder finalizar este taller que está bastante importante para todos nosotros como estudiantes y, bueno, futuros profesionales. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos verlos mañana a la misma hora para seguir con el segundo día. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.